Voy a llamar a la policía por pervertidos. Los niños se fueron corriendo porque la señora iba a llamar a la policía. Y yo le pregunté que cuál era la diferencia de los pechos de ellas. Pero muchacho, buen fresco, ¿qué preguntas son esas? Vete de mi casa, pervertido. Pues yo en el parque vi a 3 mujeres, una abuela. Hoy presentamos Pepito y los pechos. Las travesuras de Pepito no tienen fin. Pepito era el niño que más cosas le gustaba saber. Mientras hacía una pregunta, de inmediato hacía otra pregunta. Una vez estaba Pepito con Jaimito en el parque. Los 2 niños estaban sentados jugando, cuando en ese mismo instante ve que en el parque llega una señora, al parecer una abuela con su hija y su nieta. Las 3 mujeres de diferentes edades obviamente estaban cerca de los niños, por lo que a Pepito se le despertó la curiosidad, porque era costumbre de él. Jaimito, mira esas 3 chicas, de seguro son familia. Sí, Pepito, deben ser abuela, madre y nieta. ¿No es curioso, Jaimito? ¿El qué? Que estas chicas son de diferentes edades, tienen la misma cosa en común. ¿Cuál cosa? Las 3 tienen pechos. Ah, sí. Eso es porque son mujeres. ¿Y no sabes cuál es la diferencia de los pechos de cada una? Eso deberías preguntárselo a una mujer. Yo no tengo ni idea. Tienes razón. Iré a preguntar. Pepito, por la curiosidad, decidió dirigirse hacia las mujeres para preguntarle cuál era la diferencia de los pechos de cada una de ellas. Cuando Pepito le preguntó a una de ellas, las mujeres se enojaron por la pregunta. Pero niño, ¿qué clase de preguntas son esas? Tranquila señora, no se enoje. Es que quiero saber esa diferencia. Tan pequeño y tan pervertido. Yo quisiera saber dónde está tu madre para decirle. Señora, pero no exagere tanto. Él solo preguntó que cuál era la diferencia de los pechos de ustedes 3, a según tienen diferentes edades. ¿Tú también estás de pervertido? Voy a llamar a la policía por pervertidos. Los niños se fueron corriendo porque la señora iba a llamar a la policía. Los niños corrieron y corrieron hacia la casa de Jaimito. Cuando los niños llegaron a la casa de Jaimito, ahí estaba la mamá de Jaimito. Y ella enseguida le preguntó qué pasó, que llegaron así tan asustados. Una señora en el parque nos amenazó con llamar a la policía por una simple pregunta que le hicimos. Pepito, pero por esa sencillez, esa señora no debió actuar así. Sí, mami, Pepito solo hizo una pregunta y se enojó. ¿Pero cuál fue la pregunta? ¿Qué le hicieron? Pues andaban una abuela, la hija de la abuela y la nieta. Y yo le pregunté que cuál era la diferencia de los pechos de ellas. Pero muchacho, buen fresco, ¿qué preguntas son esas? Vete de mi casa, pervertido. Pepito se asustó por la reacción de la mamá de Jaimito y se fue de su casa corriendo y se dirigió a la casa de él. Mientras Pepito iba caminando, no entendía por qué una pregunta tan simple era para enojarse. Cuando por fin llegó a su casa, en la sala estaba sentado el papá de Pepito, mirando la televisión. Y el papá de Pepito se dio cuenta que su hijo llegó asustado y le preguntó qué le pasaba. ¿Pero qué te pasa, Pepito, que llegaste así? Hoy ha sido un día de locos. ¿Recuerdas que me habías dicho que cada vez que tenga una curiosidad pregunte? Sí, hijo, ¿qué pasó? Pues yo en el parque vi a 3 mujeres, una abuela, una hija y una nieta. Y me entró una curiosidad y cuando le pregunté a la señora, me quería llamar a la policía. Dizque por pervertido. Y cuando llegamos a la casa de Jaimito, le hice la pregunta a su mamá y también se enojó. ¿Pero qué pregunta fue esa, hijo? Pues la pregunta a la señora fue que cuál era la diferencia de los pechos de ella, lo de su hija y los de su nieta, y se enojó. El padre de Pepito empezó a reírse por las preguntas que le llegaban a su hijo, pero decidió, a pesar de eso, responderlas. Pues mira, hijo, para que entiendas la diferencia de los pechos de una mujer joven, son como cerezas, son pequeños y cuando la ves te dan ganas de entrártelo a la boca. Mientras los de la mujer, ya más adulta, son como una pera, son grandes y te dan ganas de entrarlo a la boca. En cambio, la de las abuelas son como cebollas. ¿Por qué son como cebollas las de las abuelas? Parecen cebolla. ¿Parecen cebollas? Pues cuando lo ves, te dan ganas de llorar, créeme. Ay, ¿en serio?